Conquistador FM presenta Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco, programa de conversación misceláneo, con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes a las 11 horas, por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Señal UCT. Este programa, este espacio que es producido por el equipo de periodistas que hoy estamos en pleno acá, equipo completo en la radio hoy, desplegados completamente, el equipo de periodistas de la Dirección de Comunicación y Medios de nuestra Universidad Católica de Temuco. Saludo Misael Urrutia, José Manuel Brito, Esteban Molina, que también está acá acompañándonos hoy, dando vida a este Señal UCT. ¿Cómo están, chicos? Hola Alejandra, ¿qué tal? Bien, acá sobre todo como cada lunes, como te habíamos mencionado en programas anteriores, siempre es importante hacer radio y también comunicar lo que se está haciendo por parte de la Universidad Católica de Temuco en distintas áreas y que ahora nos convoca también a un área bastante especial y muy importante por lo demás. Muy importante es, y es una preocupación, José, ¿no es cierto?, el trabajo que nosotros como universidad hacemos en temas de vinculación con el medio, que es un poco lo que tiene que ver este proyecto, ¿no? Sí, también todo lo que abarca la comunidad. ¿De qué manera estamos trabajando con la comunidad, con diferentes actores? Y en este caso también, no solo con instituciones de educación superior, sino que con instituciones de educación primaria, ¿no? Secundaria. Así es, les queremos contar que, bueno, la universidad siempre con un despliegue de sus actividades en diferentes disciplinas del quehacer institucional. Hoy queremos contarles de un trabajo en el ámbito de la educación. Como decía José, la universidad siempre parte de su compromiso público, regional, con su territorio, pero también con la formación de profesionales. En este caso, presentó la semana pasada un programa que tiene un tema súper importante que nos va a hacer reflexionar a todos de una u otra forma. El programa A Convivir se Aprende del Ministerio de Educación, que beneficiará a más de 100.000 estudiantes de la región. Una iniciativa, como decíamos, impulsada por el Mineduc a lo largo de nuestro país, que durante el año 2022 se focalizó en 60 comunas y que este 2023 va a aumentar a 100 comunas de todo el país. En la región de la Araucanía, el programa que tiene como objetivo fortalecer a los equipos de gestión y de convivencia escolar, desarrollando competencias principalmente para prevenir la violencia al interior de las aulas. Hemos escuchado, hemos visto en los medios de comunicación, todas las semanas aparece alguna situación de violencia al interior de los establecimientos. Jóvenes en etapa de educación secundaria, de los niveles más grandes, en educación media, pero también en educación básica. ¿Cómo las autoridades de los establecimientos educacionales obtienen herramientas para poder enfocarse y para poder prevenir estas situaciones, para poder enfrentarlas cuando se producen en sus establecimientos? Bueno, la universidad, como parte de su compromiso público regional, lo que hace es tomar a un grupo de profesionales expertos en esta área y se genera un proyecto a través del financiamiento del Ministerio de Educación que ya fue presentado a la comunidad y que hoy tenemos la oportunidad de poder presentarles también a todos ustedes, auditores, auditoras que nos escuchan a través de El Conquistador Araucanía. Y para eso queremos saludar a la académica Sandra Becerra, que es responsable de este proyecto A Convivir se Aprende. ¿Cómo estás, Sandra? Gracias por estar con nosotros. Hola, buen día a todos. Sandra, académica de nuestra Facultad de Educación de la universidad y también experta en temas de convivencia escolar, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es un poco el centro y el foco de este proyecto. Cuéntanos un poquitito, Sandra, de qué se trata este proyecto y cuáles, así como bien en lo concreto, las acciones que se van a implementar. Uh-huh. Perfecto. Muchas gracias por este espacio. Contarles que como Universidad Católica llevamos años desarrollando investigación, desarrollando propuestas de mejora, actividades de acompañamiento a las escuelas en el área de la convivencia escolar. Nosotros constituimos un centro que se llama Convive UCT y en Convive nuestra principal función es fortalecer la convivencia escolar, el buen trato, la disminución de la violencia. Y en este marco, en nuestra existencia como centro de investigación y de apoyo a los establecimientos escolares,
Acogimos un llamado del Ministerio de Educación que convocó a todas las universidades de Chile a ser parte de este programa, a concursar para ser parte de este programa, de manera tal de poder ayudar de manera específica a los establecimientos escolares en 3 grandes componentes. Esto lo decía las bases específicamente, porque hay muchas maneras de mejorar la convivencia escolar, ya lo hablaremos de inmediato. Sabemos que la convivencia es una variable multifactorial, pero ahora el Ministerio de Educación ha definido trabajar la disminución de la violencia en las escuelas y promover el buen trato a través de 3 componentes esenciales. El primero es que, reconociendo que hay redes de colaboración entre los encargados de convivencia escolar, nos ha encargado que fortalezcamos el componente redes territoriales y acompañemos a los encargados de convivencia escolar de las distintas comunas de la región a fortalecer sus herramientas, a fortalecer sus procesos diagnósticos, a fortalecer las técnicas, los espacios de conversación y análisis que ellos tienen, de manera tal de poder responder a las necesidades que hay situadas en el territorio de las distintas escuelas. Ese es el primer componente, se llama redes territoriales, que es un trabajo técnico con los encargados de convivencia escolar, que son parte, ¿verdad?, y que manejan la política pública en el área. El segundo componente es muy interesante porque es un componente que se llama acompañamiento. Y en ese acompañamiento, la DEPRO, ¿verdad?, el Departamento Provincial de Educación y la SECREDUC, la Seremía de nuestra región, ha detectado los establecimientos que a ellos le han presentado más demandas en convivencia escolar. Esto quiere decir que han tenido más situaciones de quiebre de la convivencia, más situaciones donde hay violencia en sus distintas formas, a veces física, a veces por medios tecnológicos, a veces con situaciones, ¿verdad?, que son de discriminación, en fin. Que ellos han recibido entonces, como Ministerio de Educación, ¿verdad?, regional, SECREDUC, más requerimientos de apoyo. Y esas escuelas entonces que han tenido quiebres en la convivencia van a ser apoyadas de una manera más cercana, de una manera más adaptada y específica a sus necesidades. Por tanto, ese componente se llama acompañamiento, ¿verdad?, a escuelas que requieren una estrategia más focalizada. Y el tercer componente que este programa nos invita a desarrollar es el componente de formación, que significa desarrollar seminarios, talleres, en donde podamos nosotros compartir el conocimiento construido a nivel nacional y también internacional, las buenas experiencias o buenas prácticas que sí han reportado buenos resultados en distintos escenarios. Entonces vamos a desarrollar talleres de formación, de habilidades para el manejo de la socioemocionalidad de los niños, para la disminución de la violencia y especialmente para la prevención. Esos talleres de formación van a ser muy masivos. Queremos llegar este año 2023 por lo menos a 1.200 docentes encargados de convivencia y directivos. Los vamos a desarrollar en las dependencias de la Universidad Católica, específicamente en el aula magna. Vamos a hacer un primer trabajo de fortalecimiento de los conocimientos en el área del manejo de situaciones de quiebre de la convivencia, y luego vamos a tener sesiones de talleres donde podamos trabajar esta formación. El trabajo siempre con académicos, ¿no? Siempre con los equipos de los establecimientos. Correcto. Las bases de este programa nos invitó a todas las universidades, ¿verdad?, del país a levantar propuestas para fortalecer las competencias de base de los docentes, de los equipos directivos y de los equipos de convivencia escolar, que les toca cada día recibir, vivir, coexistir junto a situaciones de quiebre de la convivencia. Por tanto, la idea es justamente eso, trabajar desde un modelo que se llama modelo de enfoque de escuela total, donde trabajamos con las bases, o sea, con quienes tienen que todos los días tomar decisiones, y ellos entonces tienen que luego trabajar estas estrategias y, ¿verdad?, desarrollarlas en sus establecimientos con sus docentes y sus estudiantes. Sandra, Curarrehue, Villarrica, Pucón, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Cercilla, Curacautín y Temuco son las 8 comunas que están designadas en esta etapa para el programa A Convivir se Aprende. ¿Por qué se definen estas comunas en primera instancia? ¿Hay más índices de violencia? Y también, si podemos definir el concepto de violencia dentro de las aulas, ¿cómo se define también? Sí, claro que sí. Muy interesante la pregunta, porque hoy día los papás muchas veces sentimos que hay prácticas de maltrato hacia nuestros estudiantes, hacia nuestros hijos. Vemos en los adolescentes y vemos en los niños algunas conductas que uno dice, oye, esto es agresión, esto es violencia, esto es bullying. Técnicamente hay diferencia entre el concepto de violencia y bullying. Bullying significa prácticas mantenidas en el tiempo, con asimetría de relación. Eso quiere decir donde hay una persona víctima que vive con angustia, con preocupación y con una falta de maniobrabilidad la experiencia de violencia que está viviendo. O sea, muchas veces esos niños que están viendo bullying dicen, yo no puedo salir de esta situación. Porque está mantenida en el tiempo, porque han vivido además las violencias desde distintas formas, con expresiones físicas, con mensajes, con textos que les dejan, ¿verdad?, en el baño, en la
las paredes, en sus cuadernos. Entonces las distintas formas de violencia se van cruzando y entremezclando, se hacen presentes y se convierte en verdad en un fenómeno más mantenido en el tiempo, que eso sí nos da la forma de lo que conocemos como bullying. Por tanto, el acoso escolar o bullying tiene distintas formas de violencia que se expresan. La violencia en la escuela reúne prácticas de violencia, de maltrato del otro, que pueden ser trabajadas preventivamente antes de que se constituyan en un fenómeno mayor. Y ese es el propósito de programas como este, que se pueda trabajar desde, por ejemplo, el desarrollo de habilidades sociales y de buen trato a nivel colectivo, partiendo, por supuesto, ¿verdad?, a nivel de prevención, con los cursos, con los ciclos, de tal manera que el respeto sea una habilidad que se instale y que se favorece en el contexto de la escuela. Perfecto, hablamos de prevención. ¿Desde qué edad, más o menos? Porque lo mencionábamos en un principio, estos temas de bullying, estos temas de violencia, no solo se dan en etapas ya más cercanas a la adultez y a la juventud, sino que también en las primeras etapas de desarrollo infantil. ¿Esto ayudas psicológicas o estas ayudas también a los estudiantes van desde estas primeras etapas en las instituciones? Sí, la verdad es que tal como ustedes lo plantean, antes la violencia se veía por una situación hormonal y de crecimiento más focalizada en los adolescentes, ¿verdad? Quienes están construyendo un espacio de posición social y necesitan reconocimiento y posicionamiento dentro de los pares. Pero hoy día nos encontramos con muchísimos casos a nivel preescolar y muchísimos casos a nivel de educación básica. Preescolar. Señor, preescolar es decir, menos de 5 años. Exacto, estamos hablando de niños con situaciones que no son menores a nivel de kinder y de prekinder. Y lo mismo en el primer ciclo básico, de primero a cuarto medio también hay mucha situación de maltrato, de falta de dificultad para respetar una norma, de dificultades para vivir la frustración de una manera empática, asertiva, que la frustración muchas veces que tiene un niño, estoy pensando en un niño de primer ciclo básico, no sé, segundo, tercero medio, se transforma... básico. Básico. Un niño de segundo, tercero básico que una frustración la vive, la sale de clase con gritos, con empujones al otro, que en la escalera empuja a su compañero también, o le quita bruscamente un lápiz, en fin, situaciones que uno dice no son conductas prosociales, sino más bien empiezan a preocupar porque hablan de una falta de habilidad social. Entonces, tal como ustedes lo dicen, la clave del trabajo en convivencia para optimizar la forma de buen trato y disminuir la violencia es trabajar con los primeros ciclos, como también hay que hacerlo con los adolescentes, instalando habilidades socioemocionales de respeto y buen trato, y que ese aprendizaje socioemocional sea tan importante para nosotros como padres y como escuela que el aprendizaje cognitivo. De alguna manera, las altas cifras de violencia que tuvimos recientemente post pandemia, si ustedes recuerdan, salimos de la prensa a semana, ¿verdad?, sí, por casos de violencia, tiene que ver con que nos muestra que nuestro Chile tiene una deuda con el aprendizaje de habilidades socioemocionales. Hemos estado por años en un sistema escolar que persigue cifras. Los profesores están apremiados por... Que persigue resultados. Importa la nota, importa la asistencia, importa que el profesor pase toda la materia. La PAE, importa cómo el CINCE, niños, claro. Exacto. Estas pruebas de medición presionan a las escuelas por el aprendizaje cognitivo y eso desincentiva el aprendizaje socioemocional. Y como estamos en un país que está bajo esta presión de la rendición de cuentas, el profesor, aunque tenga la motivación y sepa que es muy importante disminuir la violencia, está presionado por avanzar con el currículum y entonces desmerece las prácticas de aprendizaje socioemocional. Esa es la función que van a tener ahora los equipos de convivencia escolar, hacer que la escuela sea una plataforma de formación de habilidades socioemocionales, promover instancias de formación de manera tal que, junto con enseñar matemáticas, si ocurre una situación de maltrato en la escuela, también aprendemos en ese momento a movilizar el respeto. Cuando tenemos una clase de matemáticas, nosotros sabemos qué son las matemáticas. Lo tenemos clarito, ¿no es cierto? Cuando un profesor en aula, cuando un papá, una mamá, una abuelita, un cuidador de un niño, por ejemplo, en etapa escolar básica, se da cuenta que el niño es agresor o está sufriendo de una agresión. Cuando el profesor se da cuenta en el aula, ¿cómo puede distinguir? Me imagino que eso es parte del trabajo que se va a desarrollar, porque hay muchos establecimientos que cuentan con estos programas PIE, ¿no es cierto?, de acompañamiento, pero que también están orientados a el aprendizaje, sí, o sea, apoyar el proceso de aprendizaje, obviamente con un fortalecimiento mayor de todo el concepto emocional, digamos, que le dé fortaleza para poder enfrentar de mejor forma el aprendizaje. Pero cuando pensamos solamente en convivencia, ¿cuándo tenemos que tener atención? ¿Cuál es
¿Cuál es la luz, la alerta que nos puede plantear? A nosotros como papás, a lo mejor no solo de nosotros, sino que podemos ver en otros niños y podemos decirle al papá de ese hijo o hija. Sí, claro. La investigación internacional nos instala hartas evidencias que tenemos que empezar a recoger como país y que ya se han estado dando pasos importantes. Hace unos años atrás, cuando no teníamos política de convivencia escolar, las estrategias para regular una situación de maltrato o de quiebre de la convivencia, situaciones de violencia, era anotaciones en el libro de clase, ustedes lo recordarán. Las anotaciones y las expulsiones no nos trajeron ningún buen resultado. Lo único que nos sucedía es que los conflictos se ocultaban porque tenían consecuencias negativas y, por sobre todo, no ofrece oportunidad de aprendizaje socioemocional, que es lo que necesitamos como sociedad. Hoy día, la política pública nos está trasladando desde un enfoque punitivo a un enfoque formativo. O sea, nos está demandando a los profesores que están, en el caso de nosotros, de la Facultad de Educación, en la Universidad Católica, como en todo el país, a que el aprendizaje de la habilidad socioemocional sea parte de la labor del docente en la escuela. En el aula, precisamente, junto con dictar su clase, tenga ojo ahí como para poder determinar algunas señales. Justamente. Justo como movilizar el aprendizaje, ¿verdad?, de la disciplina, también hoy día la política pública le pide al profesor que se haga cargo de mediar para el aprendizaje socioemocional y del buen trato a través de distintos indicadores en convivencia. Entonces, la política pública, ¿qué nos está pidiendo? Que hoy día los profesores no tengan prácticas punitivas, sino más bien formativas. Y Chile es líder, lo digo porque somos parte como universidad de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar y conocemos muy bien, por ejemplo, el trabajo en México y en países vecinos, como Costa Rica, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Y Chile en ese sentido ha sido líder en reconocer que la convivencia escolar es esencial y la ha posicionado como un eje de la gestión de la escuela en paralelo a la gestión del currículum. Y hoy día todos nuestros establecimientos tienen lo que se llaman los equipos de convivencia escolar, que son una dupla psicosocial, ¿verdad? Un psicólogo, una asistente social, más un profesor encargado de convivencia escolar. Esos equipos de convivencia escolar en todas las escuelas del país, siempre hablando de establecimientos municipales y subvencionados preferentemente, los particulares se adhieren, pero no por la fuerza, ¿verdad?, de la implementación de la política pública del sistema nacional, municipal. Todos los colegios entonces tienen equipos de convivencia y ellos han levantado protocolos y documentos donde se ha oficializado cuál es la forma de conflicto más frecuente dependiendo del colegio donde estamos y ha ordenado cuáles son las faltas leves, graves y gravísimas que ocurren con frecuencia en esos establecimientos. Entonces, nosotros como familia, y esto a todos los que nos estén escuchando, tenemos una tremenda responsabilidad, porque los encargados de convivencia posicionan esos reglamentos, esos documentos que son sintéticos, no son 30 hojas, son 5 hojas, 3 hojas, donde nos dicen cuáles son los conflictos con los cuales nosotros tenemos que conversar en familia, sensibilizar a nuestros hijos porque es lo que nos está ocurriendo a nosotros como comunidad educativa, contar cuáles son las faltas y cuáles son las consecuencias que el colegio implementará con esas faltas. Y el Ministerio de Educación hoy día lo que está pidiendo es que esas consecuencias sean formativas. O sea, les doy un ejemplo. Mi hijo el año pasado empujó a otro en el patio, el niño, ¿verdad?, quedó con rasguñones, no se le anotó, pero nos llamaron a ambas mamás. Mi hijo tuvo que pedir disculpas, tuvo que preocuparse además de ayudarle a recuperar las clases que el compañerito perdió, y en ese proceso además se estableció una relación de respeto y de mayor amistad que fue muy buena. Eso antes no sucedía. Hoy día hay prácticas formativas que enseñan entonces a los niños a movilizar el buen trato con el otro. Por tanto, la alerta en familia es, por ejemplo, yo veo a mi niño que está diferente en el ánimo. Yo veo a mi niño que a veces tiene dificultad para querer ir espontáneamente a clases. Yo a veces veo a mi hijo que evita juntarse con los compañeros. Yo lo veo a veces un poco más triste que lo normal. En casa lo vemos con un poquito de trastornos del sueño, de la concentración, de la alimentación. Momento entonces para ir al colegio, para mandarle un correo, una comunicación a la profesora y ver si ella lo está viendo así también. La participación también, perdón Misael, participación también en las reuniones de apoderados y en estas reuniones que se generan desde el establecimiento con los apoderados en situaciones particulares, también es demandante, ¿no? De poder como participar como padre, como adulto responsable de este niño, porque va a ser en esas reuniones de apoderados donde se van a dar a conocer los reglamentos, donde se va a entregar esta información, que al final es la que tenemos que conversar en familia para que todos estemos al tanto, porque claro, a lo mejor esas señales nos alertan de un niño que está sufriendo de violencia. Sí. Pero ¿qué pasa con el niño que es Sí. el que ejerce la violencia? Ahí también hay que tener ojo. Misael. Sí, más que nada, el programa se extiende por 3 años, en definitiva, 2023, 2024, 2025, en donde la UCT va a estar trabajando en colaboración con la Seremi de Educación, en este caso con el Mineduc. En este sentido, hay etapas, metas en ¿cómo se va a empezar a estructurar este proyecto a lo largo de estos 3 años? Sí. En definitiva. La verdad es que
El proyecto es bien demandante y es extensivo. Nosotros estamos muy contentos con su desarrollo porque parte ya. Nosotros ya partimos hace 2 semanas reuniéndonos en la Seremía acá con el encargado de convivencia regional de convivencia escolar, con los coordinadores regionales y provinciales de convivencia escolar, porque a todo esto, Misael, las escuelas que participan en este programa están siendo invitadas y seleccionadas por la Seremía, por la Secredu. No hacemos nosotros una invitación, una extensión, sino que ellos, a partir de las demandas que tienen de las escuelas, es que definen quiénes requieren este apoyo más especializado. ¿Qué tiene que ver con las demandas que los mismos establecimientos levantan, ¿no? A raíz de las denuncias que se presentan o las situaciones que viven. Justamente. ¿Y cuáles son las principales que se presentan en la región, sin identificar establecimientos? Pero sí, claro. En general, ¿cuáles son las principales denuncias o los casos que se han presentado en la... Bueno, hay casos de distinto tipo, desde maltratos entre pares, donde los padres hacen denuncias porque sienten que hay un daño emocional hacia su hijo, hay situaciones de violencia física en las plazas, lo hemos visto en los noticiarios, hay situaciones de acoso más permanente, ¿verdad?, que ya pasa un maltrato, ¿verdad?, escolar o bullying, hay situaciones, incluso en los medios salió hace un par de semanas, de armas en los establecimientos, hay situaciones de acoso fuera de la escuela, pero también hay muchas situaciones de maltrato y amenaza entre pares al interior de los establecimientos. Sí. Las redes sociales, también los temas tecnológicos han sido, si bien una plataforma que nos permite tener acceso a un montón de información, también se han generado como un espacio para poder generar esta suerte de violencia, ¿no es cierto? Muy preocupante, pero se está avanzando. Yo siento al menos el año 2022, ¿no? Se apuntó a 60 comunas, el año 2023 son 100 y el año 2024 se proyecta, estaba leyendo recién, a llegar a 160 comunas. Esto no solo habla muy bien del programa Convivir se Aprende, sino que también habla de que hay una problemática que se ve y de la que de verdad hay que comenzar a preocuparse. La semana pasada estuvimos, ¿no?, en esta firma con diferentes instituciones de educación en nuestra universidad. ¿Cómo ha sido la respuesta, cómo ha sido la recepción de estas instituciones con este programa? ¿Cómo se sintieron ellos? Porque yo creo que ellos son los que viven día a día estos problemas, ¿no? Sí. Esto es bien particular porque este programa es voluntario. Si bien el Servicio Provincial, la Seremía, ¿verdad?, específicamente el coordinador, ¿verdad?, regional de convivencia escolar con su equipo, selecciona los establecimientos que van a participar del programa, ellos invitan a los establecimientos. Los establecimientos escuchan las propuestas, se informan de qué se trata este proyecto y ellos deciden voluntariamente participar o no. Y ya tuvimos el primer encuentro con Temuco, que es una comuna nueva, lo tuvimos el lunes pasado. Invitamos a 50 establecimientos, ¿verdad?, que, insisto, fueron invitados desde la DEPROV, el Departamento Provincial de Educación, y nos llegaron 80 establecimientos. Hay un franco interés, hay una franca necesidad, porque evidentemente lo que ustedes decían recién, como sociedad hoy día tenemos múltiples demandas que nos hacen complejo el manejo del buen trato en los niños y en los jóvenes. Nuestros niños están altamente tecnologizados, están viviendo horas de pantalla, y las pantallas, como todos sabemos, nosotros a través de la investigación nacional e internacional tenemos evidencia empírica que el aprendizaje de los valores, el aprendizaje de las habilidades sociales hoy día se ha condicionado por los contenidos que ofrecen las pantallas. Nuestros niños están horas viendo, por ejemplo, cómo para ganar posición social dentro de un curso, a través, no sé, estoy pensando en las series americanas, aparece la imagen de, ¿verdad?, el que es bacán y que le quita la colación al otro, o que les humilla en el pasillo, y hay otros 3 o 4 que le están apoyando, ¿verdad?, y empieza a haber un juego social, ¿verdad?, por ganar este reconocimiento social que es muy dañino. Y uno dice, yo nunca le he enseñado el maltrato a mi hijo, al revés, yo le hablo con paciencia, le digo del respeto al otro, pero nosotros con los hijos hablamos 20 minutos durante el almuerzo, quizá, un poquito en la noche, pero nuestros hijos están horas recibiendo esos mensajes de las pantallas sociales. ¿Y qué es lo que nos pasa? Y que se le van haciendo como si fueran algo natural, ¿no? Se normaliza, ¿verdad? Completamente normalizado. Y lo que es peor, lo aprende como un patrón posible, donde el juicio moral no le permite asombrarse de esa práctica que es una falta de respeto y que incluso es violencia. O sea, muchos niños no reconocen que quitarle el lápiz al otro, que ponerle un letrero de orejón, de gordo, que decirle negro a otro, que humillarlo, es una forma de violencia que puede evitar, pero nosotros lo que sabemos es que la ha aprendido, no desde mamá o papá muchas veces, sino que fuertemente por este manejo no mediatizado por una conversación amable,
amable, ¿verdad? Valórica de los adultos, porque nos ganan como familia las horas de tecnología. La idea es que esas horas de tecnología estén... no podemos luchar, a esta altura ya no podemos luchar los padres con la tecnología, pero sí a lo mejor podemos generar un mayor control para saber efectivamente qué es lo que está viendo mi hijo o hija, y a partir de eso también poder decir, mira, esto sí sucede, pero no es correcto, y a lo mejor la situación es distinta. A lo mejor es más entretenido poder enseñarle a un niño o una niña que si te están quitando la colación, a lo mejor lleva y comparte, solidariza con el otro compañero que a lo mejor no tiene para la colación y que tiene a lo mejor una situación de violencia interna. Muchas veces uno no sabe cuáles son los contextos familiares. Correcto. Y esa situación como comunidad es la que me imagino se va a trabajar. Lo decía la Seremi en la presentación, en la ceremonia que se hizo. La idea es que podamos convertir a cada centro educativo en un espacio de bienestar, de acogida, en donde los niños, las niñas y los jóvenes también quieren asistir todos los días para aprender. Esa es tarea de todos y de todas. Te queremos agradecer, Sandra, por acompañarnos. Se nos termina el tiempo siempre cuando estas conversaciones son muy entretenidas, y el tema también, además, es muy positivo para nuestra comunidad. Se nos va rapidito el tiempo, pero vamos a estar pendientes. Como este proyecto recién se inicia en la Universidad Católica, vamos a estar muy pendientes de los avances que vayan teniendo. Felicitaciones al equipo por haberse adjudicado este tremendo programa, y por supuesto aquí el espacio de Señal UCT siempre abierto para poder seguir trabajando en temas de convivencia escolar. Qué mejor que la salud y la seguridad de nuestros niños y niñas en los establecimientos educacionales. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Felices de poder apoyar a la salud emocional de nuestros niños, que tan frágil está post-pandemia. Muchas gracias por el espacio. Vamos a ir a una pequeña pausa acá en Señal UCT. Nico, vamos y volvemos a través, por supuesto, de la señal de El Conquistador Araucanía. Vamos y estamos de regreso. Ya estamos de regreso en Señal UCT, un espacio informativo del quehacer de la Universidad Católica de Temuco por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Estamos de regreso en nuestro Señal UCT. Como en el fútbol, y haciendo referencia al partido que Deportes Temuco ganó ayer domingo, tuvimos un cambio en el equipo y se incorporó al panel Esteban Molina, acompañándonos también en este espacio en el que compartimos el quehacer de nuestra universidad. ¿No es así, Esteban? Así es, Alejandra. ¿Escuchaste lo de convivencia escolar? Sí, por supuesto, estábamos ahí atentos también detrás de cámara, trabajando aquí con el equipo. Oye, sí, gran noticia la de Deportes Temuco. Un saludo para todos los devotos y devotas de acá de la región. Especialmente y para mí. Claro, también para Alejandra. Por supuesto, especialmente para mí. Hoy día ando de verde. No se ve, pero ando de verde. Está feliz hoy día. Estoy feliz, sí, como siempre. Como cada lunes que gana Deportes Temuco. El estudio también. Y el estudio está todo iluminado. Está todo iluminado. Oye, bueno, vamos a seguir conversando de estos temas que la universidad ha estado posicionando a través de este compromiso que tiene con el trabajo en sociedad. Y un tema importante que lo hemos conversado ya algunas veces anteriormente es el tema de la corresponsabilidad. Según la encuesta nacional del uso del tiempo, el año 2015, sepan ustedes que al día las mujeres destinan el doble de tiempo que los hombres para tareas de trabajo doméstico y de cuidado. Por ejemplo, lavar la loza. ¿Ustedes aportan, chiquillos? ¿Usted que es casado? Sí, por supuesto. ¿No es cierto? Sí, totalmente. ¿Usted tiene un bebé? ¿Usted después de su casa llega o espera que la señora tenga todo listo? No, eso por lo menos para uno que está un poco obsoleto. Obviamente es un trabajo ahí en equipo que tenemos y que hasta ahora nos ha resultado bien con mi esposa, pero claro, es una tarea que todavía queda mucho por cortar de brecha, porque acá, por lo menos en la región y en el país, aún se ven ciertas tendencias un poco a lo antiguo. A lo antiguo. Sí. Digamos que Esteban es parte de las excepciones. Y queremos, desde la universidad,
motivar para que esas situaciones, esas actitudes que tiene Esteban, dejen de ser la excepción y se conviertan más en la norma, ¿no es cierto? Para conversar sobre este tema hemos invitado a la profesional de la Dirección de Género de nuestra universidad, Carolina Gutiérrez. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por estar con nosotros en Señal UCT. Muy bien, Alejandra, muchísimas gracias por este espacio, por invitarnos a conversar por esta campaña que nos tiene de verdad súper contentas como equipo de Dirección de Género. Con la pandemia, el trabajo y el estudio a distancia fueron una alternativa para poder continuar estudios, para poder trabajar, ¿no es cierto? Pero cuando empezamos todos a volver a la normalidad, vuelven también a la normalidad algunas situaciones que, si bien se han ido normalizando con el tiempo, no son correctas, y que tienen que ver con que las mujeres asumen muchas más responsabilidades, sobre todo en el hogar, que el hombre, pensando que los dos tienen las mismas condiciones laborales, ¿no es cierto? Pero es la mamá la que corre y deja una reunión botada si es que el niño se enfermó, si te llaman del colegio, o llega más temprano y pasa a comprar las cosas para la 11. Eso hoy queremos que cambie, y para eso la universidad, a través de su dirección de género, está realizando esta campaña de corresponsabilidad y de cuidados. Sí. ¿De qué se trata la campaña, Carolina? Tomo algo de lo que dijiste recién, lo que vino a hacer la pandemia. La pandemia vino a develar un problema que viene hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con las cargas desiguales del cuidado y del trabajo doméstico. Entonces, lo que viene a hacer esta campaña, en el fondo, es visibilizar este tema, es visibilizar las consecuencias que tiene esta carga desigual en los cuidados, principalmente en las mujeres, y la verdad es que tiene un fin, no sé si simple, pero bien práctico, que es instalar la conversación, instalar conceptos, mostrar las consecuencias que tiene y ver cómo la universidad hoy día se está haciendo cargo también de esta problemática, que no es solamente de las personas de la comunidad de la universidad, sino es un problema nacional e internacional. A nivel social, ¿no? Exacto. ¿Y cómo la universidad trabaja este tipo de temática? Esto, recordemos, esta campaña se enmarca dentro de un concurso interno que la universidad realizó a través de su Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, que es el Innova Funciona UCT, ¿no es cierto? Es un espacio que esta dirección genera para poder entregar recursos para poder potenciar campañas como esta. ¿Qué tipo de actividades se van a realizar? ¿Cómo vamos a poder instalar estos conceptos que tú planteas de mayor responsabilidad, de mayor conciencia con este tema? Sí, creemos importante decir que este trabajo no parte ahora. El tema del trabajo de la conciliación y el abordaje de actividades es una labor que viene haciendo la universidad hace muchísimos años. Entonces, lo que viene a hacer esta mini campaña que estamos presentando es un trabajo principalmente a través de redes sociales que las tenemos, es un trabajo en conjunto que lo vamos a hacer con la dirección y con la universidad, a través de las distintas plataformas, de la pantalla que está afuera en Avenida Alemania, mostrar información, mostrar datos, instalar conceptos, esa es la línea de trabajo que tiene. Y además visibilizar algo que venimos desarrollando ya de forma mucho más sistemática desde el año pasado, que es el trabajo que se está haciendo con la Dirección de Desarrollo de Personas, del trabajo en la elaboración de un plan de conciliación con corresponsabilidad en la universidad. Cuando hablamos de conciliación laboral y familiar, entendemos a grandes rasgos, ¿no es cierto? Es cómo repartimos los tiempos. Es cómo la vida del trabajo no te quita vida de la familia, y como por supuesto también puedes combinar estos dos mundos. Se ve difícil a veces. Sobre todo cuando uno, por ejemplo, como mamá, como papá, tiene hijos pequeños, hijos que se enferman, o tiene responsabilidad en el cuidado de adultos mayores, de tus padres. Esa situación es compleja, y ahí la idea y la invitación es un poco a mostrar diferentes acciones que se pueden realizar en ese tema, ¿no? Claro, es un tema un poco cultural también, tiene que ver como con lo que estábamos hablando también en el bloque anterior, ¿no? Tiene que ver como algo que va como un poco en el núcleo de la familia, como más conservadora, como más antigua, pero que se va transformando, y son temas que en realidad poner aquí en la palestra es muy importante, y también conversar de ello. La universidad en realidad está tomando estos temas
de manera muy, muy, muy cercana y los está extendiendo a nuestra sociedad. ¿Cuáles son los datos que ustedes han podido levantar a través de esto? Hablábamos un poco del tema de la pandemia, de cómo esto se levanta un poco y nos ponemos a darnos cuenta que esto funcionaba así, pero en realidad es algo que viene de hace muchísimo tiempo más. Hay muchísima información, o sea, siguiendo con el tema de la pandemia, una de las consecuencias que tuvo la pandemia principalmente en las mujeres fueron 17 años de retroceso en la inserción en la inserción laboral de las mujeres. O sea, las mujeres, al no tener espacios de cuidado para sus hijos, para los adultos mayores, lo que tuvieron que hacer muchas, dado que muchísimas tienen trabajo más precario, más informal, es regresar a sus casas, porque no tenían quien cuidar a su familia directa. Alejandra mencionaba en un principio el tema de la distancia en el uso del tiempo. Las mujeres a nivel internacional, nacional, regional, y también lo que hemos venido indagando en los diagnósticos que tienen las otras universidades a nivel nacional, trabajamos más horas no remuneradas, tanto en trabajo doméstico o en cuidados, a diferencia de los hombres. Y también hay otras consecuencias que tienen que ver, por ejemplo, que son cosas que hemos venido indagando. Acá en la universidad, por ejemplo, lo que tiene que ver con la carrera académica, principalmente de las mujeres, no es el principal factor, pero es uno de los factores que intervienen a la hora de que las mujeres producen menos, publican menos, o bien en las carreras laborales de funcionarias. Y otro tema que estamos indagando, y con eso estamos partiendo este año mucho más fuerte, tiene que ver con la situación de las estudiantes. También esta campaña es una campaña que está dirigida a toda la comunidad UCT, no solo para trabajadores y trabajadoras, sino también para estudiantes, porque en la universidad existe un porcentaje no menor de estudiantes que son madres y padres. 400 y algo es el número que anualmente a la hora de matricularse se identifican como mamá o papá. En el transcurso ciertamente ese número sube y estamos viendo que hay consecuencias. Por ejemplo, el año pasado, una de las cosas que vimos en el diagnóstico que estamos trabajando de brechas de género es que el 9% de las personas, de los estudiantes que suspendieron su carrera, fueron por motivos de cuidado, y de eso casi el 90% son mujeres. Son mujeres. Exacto. Las mujeres siempre asumen, como lo decía José, un poco por tradicionalmente, socialmente está instalado que es la mujer la que debe asumir los cuidados, es la mujer la que debe asumir las labores del hogar, ¿no es cierto? Y que es el hombre el proveedor de alguna forma. Cuando nosotros pensamos en nuestra comunidad universitaria, pensamos en que esta campaña, claro, está orientada, como tú decías, principalmente a lo mejor a la comunidad, pero nosotros estamos formando profesionales y estamos dándole la oportunidad como universidad a generar espacios de inclusión, a poder tener acceso a la educación superior a mujeres. Estamos generando espacios, por ejemplo, en carreras de ingeniería, donde hay programas especiales para potenciar el ingreso de mujeres en el ámbito de la ingeniería. ¿Cómo complementamos los dos discursos? Porque por un lado les estamos dando la posibilidad, las estamos invitando a que sueñen la posibilidad de su desarrollo profesional, pero de otra forma nos estamos dando cuenta de que las chicas inician su carrera y se terminan yendo. La maternidad es maravillosa, pero no tiene por qué quitarte la posibilidad de poder desarrollarte. O muchas de ellas terminan de estudiar y se van a la casa. Y todo el esfuerzo que hicieron por sacar su carrera, a lo mejor en las mismas condiciones del hombre, se pierde. ¿Cómo se puede hacer eso? No sé si tengo la respuesta para eso, pero sí algo interesante que viene con este cambio también conceptual en cómo se han venido abordando estos temas, que estamos pasando de hablar de conciliación, cuando hablamos de temas de cuidado y de personas dependientes principalmente, a hablar de corresponsabilidad. Y el cambio tiene que ver con un tema de responsabilidad. La corresponsabilidad habla finalmente que los temas del cuidado no son temas personales únicamente, algo que tenga que resolver la familia con el empleador o la familia con, con los docentes para el caso de estudiantes, sino una responsabilidad de todas las personas. Es una responsabilidad del Estado en principio, una responsabilidad del mercado, de las familias, de la comunidad, y de entender el cuidado como un derecho. Entonces, bajo esa idea, finalmente la universidad también
también se instala dentro de este rol. Y lo que está haciendo hoy día y lo que estamos haciendo con esta campaña también es asumir ese rol, es hablar sobre el tema, es instalarlo, es sensibilizar, es ver que el cuidado es un derecho y es un derecho que tiene que ser garantizado para todas las personas. Entonces, claro, son distintas aristas. Lo que se está trabajando, por ejemplo, en lo que va a surgir con el plan de conciliación con corresponsabilidad en dirección de personas, lo que esperamos avanzar para un plan específico para estudiantes, es asumir esa responsabilidad, es instalar para que efectivamente estas brechas que pueda tener un estudiante se vayan disminuyendo. Es el rol en el fondo que queremos ir promoviendo a través de la universidad. Bien lo decía recién Alejandra, es importante que el compromiso que tiene la universidad quede también reflejado en este tipo de iniciativas. Para comentar a las personas que nos están escuchando también, ya sea acá en la región, en la ciudad de Temuco, ¿cómo se pueden informar más sobre, por ejemplo, esta campaña que están desarrollando desde acá de la Universidad Católica de Temuco y en qué se va a traducir también, en qué va a quedar reflejado después ya en la práctica? Porque sabemos que es una realidad que afecta sobre todo al hogar chileno, en las casas chilenas se da mucho y que se da ya y también en otros entornos que a veces nosotros desconocemos, o por ejemplo uno como hombre desconoce que tal vez a nuestras colegas les preguntan cuando llegan a una entrevista de trabajo: oye, ¿tienes hijos? Oye, y cuéntanos cómo está compuesta tu familia, ¿eres madre? Esas cosas pasan, suceden a nosotros. ¿Estás casada? Tal vez, claro, a nosotros y no. ¿Estás casada y piensas en tener hijos? Y eso se da mucho, y está bien que se empiece a conversar también. ¿Cómo se pueden enterar las personas? ¿Cómo pueden llegar a obtener mayor información? Bueno, como les comentaba, esta campaña está pensada principalmente en redes sociales. Estamos trabajando para que dentro de nuestra página web en poco tiempo existe un apartado específico sobre estos temas para que las personas puedan no solamente ver lo que se está haciendo, sino además informarse a través de legislación nacional, los canales que tiene la universidad, las prestaciones con las que cuenta hoy día la universidad, que pueda ser un canal de consulta, pero como les digo, principalmente son las redes sociales hoy día nuestro medio en el fondo para poder ir visibilizando este tema. Y bueno, por otro lado, como les comentaba además, que estamos trabajando en este plan de conciliación con corresponsabilidad en la dirección de personas, que es un plan que va a salir este año, estamos trabajando para ello. Entonces, todo lo que se vaya avanzando también en función de estas medidas que se van a proponer a través de este documento, también van a ser espacio de difusión dentro de la comunidad. Estamos conversando con Carolina Gutiérrez, profesional de la Dirección de Género de nuestra Universidad Católica de Temuco, sobre esta campaña que plantea la importancia sobre la corresponsabilidad de los cuidados y la equidad y la promoción en la igualdad de género, ¿no es cierto? Las tareas en la casa son compartidas, las tareas en el trabajo son compartidas. Nosotros tenemos responsabilidad como personas, cada uno de nosotros, de aportar nuestro granito de arena en nuestra sociedad. Partamos por nuestro núcleo familiar, partamos por compartir y llegar a la casa. Esteban, usted que es casado, que tiene su guaguita pequeña, nosotros sabemos que él siempre lo hace, siempre lleva a su bebé a la oficina y también asume a todo esto me tocó noche larga anoche. Le tocó noche larga. Me tocó noche larga. Sí, fue una larga noche. Él nos cuenta que comparte con su pareja la responsabilidad. Quizás en las parejas más jóvenes, Carola, se da mucho más fácil o está más normalizado que a lo mejor, como lo decía José antes, en a lo mejor nuestros padres, en nuestros abuelos, donde los roles están tan marcados en el ámbito de la mujer en la casa y el hombre en el trabajo. Sí, efectivamente, hay una mayor participación de los hombres, principalmente, como tú dices, en parejas, en familias jóvenes, con doble ingreso. Se da esta mayor participación, una participación más equitativa, pero lo que también nos dicen los datos es que los hombres participan más, pero no significa que las mujeres participemos menos de las labores domésticas y de cuidado. O sea, no hay un reemplazo de actividades una por otra. O sea, esto no son concluyentes lo que estoy diciendo, porque hay también otros trabajos que hablan de
Ustedes saben que lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, con lo que hay en la casa, también tiene que ver con el bienestar de las personas. Entonces, también pasa y se está indagando que también hay un cambio en las condiciones de bienestar en que las familias hoy día se organizan y viven. Desde cosas tan simples como el cocinar, quizás se compra más fuera que lo que se cocina en la casa. Entonces son horas en el fondo que no se ocupan a esas labores. Pero lo que sí en el fondo más resaltan de los datos es que la participación masculina es algo que llegó, que se está instalando, que cada vez se está avanzando más en ello, pero las mujeres no disminuimos las horas de trabajo doméstico y de cuidado. Pero así como han ido, entonces, como lo plantea Carolina, como han ido aumentando las horas en que el hombre ha ido compartiendo, no ha ido ayudando, señor. Usted no ayuda en la casa, ¿no es cierto? Usted comparte las labores y las responsabilidades. Esto es como un equipo de fútbol, como lo decíamos al principio, ¿no es cierto? Donde cada uno tiene su responsabilidad, pero cada uno puede tomar la responsabilidad del otro en ocasiones en que el equipo lo necesita. Cuando la señora está enferma y es el papá el que tiene que levantarse y cuidar a los niños, hay que hacerlo, hay que compartirlo. Cuando la mamá puede salir a trabajar y el papá se puede quedar a cargo de las labores del hogar, también es un tema que también se ha ido instalando socialmente y que antes era mucho más complejo para los hombres. O sea, un hombre pudiera a lo mejor decir, no, yo me quedo en la casa cuidando a mi hijo, te miraban más feo que a lo mejor la mujer que quisiera salir a trabajar y dejar al niño al cuidado de una tercera persona o de un jardín infantil, por ejemplo, que también era cuestionado en algún momento. Exacto. Bueno, una de las cosas que vimos en la encuesta que se aplicó el año pasado es que hay una participación importante de los hombres de la comunidad en labores domésticas. Y es bien interesante verlo y es bien interesante ver también que también piden, se hizo una pregunta sobre el tema de los permisos, también hay una alta proporción de hombres que piden permiso para cuidado regularmente, de forma mensual o anual, para hacerse cargo de... también no solamente de hijos o hijas, sino también de personas dependientes dentro de la casa, porque son otra de las cosas que arrojó la encuesta, que el tema de los cuidados no solamente para niños o niñas, sino también para adultos mayores, para personas con discapacidad, etcétera. La corresponsabilidad y los cuidados, la igualdad de género, es un tema que llegó para quedarse y es un tema que como programa, como universidad, nosotros siempre vamos a estar propiciando, así que te queremos agradecer, Carolina, a ti y a todo el equipo de la Dirección de Género por el trabajo que están realizando. Así vamos creciendo más como personas al final y somos parte de una sociedad mejor, con mayor equidad. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por ayudarnos y colaborar con nosotros, con el equipo para promover esta campaña. Vamos a estar atentos, a las redes sociales y vamos a seguir compartiéndole la información. Por supuesto, todos los que quieran informarse más sobre esta campaña, quizás si se genera alguna actividad en particular, vamos a estar también difundiéndola a través de Señal UCT, del Mirada Regional en el canal de nuestra universidad y por supuesto a través de todas nuestras plataformas. Le queremos agradecer también a Camila Ferreira, periodista de la Dirección de Género, quien se comunicó con nosotros y puso también en agenda este tema súper importante. Bienvenida, Camila, porque está recién Cami ingresando a nuestra universidad, va a ser parte del equipo de colegas periodistas y comunicadores de esta universidad que tienen responsabilidad. Oye, vamos creciendo. Invitada para que también nos pueda acompañar aquí en Señal UCT. Por supuesto, cuando quiera, nomás le invitamos acá a Nico, invitamos a la Cami, dice el Nico. Aquí el dueño del programa es el Nico. Un abrazo grande, que tengan todos una excelente semana. Nos encontramos el próximo lunes en un nuevo Señal UCT. Chao, chao. El Conquistador FM presentó Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco, programa de conversación misceláneo con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes a las 11 horas por todas las señales de El Conquistador Araucanía.